Bueno, quien no lo sepa, estamos haciendo una serie del libro de los Hechos. Y dentro de la serie de Hechos vamos a comenzar una miniserie, ¿vale? ¿Se entiende, no? Tenemos una serie, pues dentro de la serie tenemos una miniserie. Va a constar de 3 partes diferentes. Hoy vamos a comenzar la primera y cuando Dios quiera vamos a hacer la segunda y la tercera. Entonces, dame un segundo que hidrate mis cuerdas vocales, por favor. Gracias. Bueno, aquí ya vamos a ver, esta es la primera parte, se llama Esteban, no este Esteban, ¿vale? Otro Esteban, lleno de la gracia de Dios. Él también está lleno de la gracia de Dios, ¿vale? Pero vamos a ver uno que estaba con los apóstoles, con los discípulos en el primer siglo, y vamos a conocer quién es este Esteban. Ya hemos visto un poquito la semana pasada de quién era, y como ya sabéis, a mí me gusta, pues... funciona. Poner el plano de situación. La semana pasada vimos de Hechos 1 al 5, pero vamos a recordar ahora más recientemente qué es lo que está pasando, ¿no? Hechos 6 del 1 al 7, la semana pasada, vimos cómo los apóstoles tienen que delegar como un ministerio dentro de la iglesia, porque ellos mismos no podían encargarse, porque ellos ya se estaban encargando de la predicación y de la oración. Entonces les dijeron a la congregación, bueno, buscad vosotros 7 hombres de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, para que pueda encargarse de esta situación. Ponemos en contexto, la situación que estaba ocurriendo es que las viudas helenistas, es decir, las viudas judías que venían de una cultura griega, que habían conocido al Señor, ¿vale? ¿Estamos situados? ¿Vale? No estaban recibiendo el alimento que ellas necesitaban. A la hora de repartir, a ellas no les tocaba nada o casi nada. Entonces, esta situación era injusta y los mismos helenistas, judíos helenistas, que habían creído en Cristo, llamaron la atención, les llamó la atención y empezaron a murmurar entre ellos. Esa murmuración, ¿qué pasó? Que llegó a oídos de los apóstoles y dijeron que ellos no podían encargarse porque no era correcto que ellos dejasen la predicación, es decir, proclamar por su boca quién era Cristo al mundo entero, en ese momento a Jerusalén, para que se encargasen de repartir los alimentos. Porque si recordamos, aproximadamente habían unos 10.000 discípulos en aquel entonces. Esto es una aproximación, no hay una cifra concreta en este momento, así que aproximadamente eran unos 10.000 seguidores de Cristo. Entonces, imaginaros 12 apóstoles tener que dejar la predicación y la oración para tener que encargarse de los alimentos. No es que repartir alimentos estuviese mal, sino que lo que estaba mal era dejar de predicar el evangelio para encargarse de otra cosa diferente. Entonces le dicen los apóstoles a la congregación, buscad a 7 hombres. Es la congregación que propone a los 7 hombres para que se encarguen de esta situación, del reparto de los alimentos. Y entre estas personas, en estos 7 hombres, estaba Esteban, ¿vale? Este no es Esteban, está generado por la inteligencia artificial, ¿vale? Este ser humano no existe, pero imaginémonos que es Esteban, ¿vale? Era un hombre lleno del Espíritu Santo y de sabiduría. Y era el primero que se nos menciona en Hechos 6 del 1 al 7, como uno de los elegidos por la congregación para que se encargará de este ministerio. Y ahora estamos aquí en 6, 8 al 15, Hechos 6 del 8 al 15. Y vamos a ver primero de pasada qué es lo que está sucediendo y después vamos a ir analizando poquito a poco como a mí me gusta. Dice, bueno, aviso ya de antemano, ¡tachán! He puesto en chino, no es el pasaje bíblico, pero sí es lo que yo voy a ir diciendo, explicando, entonces, upgrade, ¿vale? Para bendecir también a nuestros hermanos y hermanas chinas. Entonces, vamos a leer todo de pasada y después vamos a ir analizando poco a poco. De nuevo, esto está hecho con inteligencia artificial, no sé si está del todo correcto, pero vamos a confiar en que sí. Del 8 al 15 dice lo siguiente: y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo.
Pero se levantaron algunos de las sinagogas llamadas de los libertos, incluyendo tanto cireneos como alejandrinos y algunos de Cilicia y de Asia, y discutían con Esteban, pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Entonces, en secreto, persuadieron a algunos hombres para que dijeran: le hemos oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Y alborotaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas, y cayendo sobre él, lo arrebataron y lo trajeron en presencia del concilio. Y presentaron testigos falsos que dijeron: este hombre continuamente habla en contra de este lugar santo y de la ley, porque le hemos oído decir que este nazareno, Jesús, destruirá este lugar y cambiará las tradiciones que Moisés nos legó. Y al fijar la mirada en él, todos los que estaban sentados en el concilio vieron su rostro como el rostro de un ángel. Vale, es un pasaje un tanto raro, es como una presentación de Esteban un poco rápida, pero vamos a ir tranquilos, no hay prisa, ¿vale? ¿Cuánto tiempo llevamos con Hechos? Y llevamos 6 capítulos, vamos tranquilos. Lo importante es escudriñar las escrituras del Señor. Vamos a ir con el primer versículo y dice: y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Vamos a hacer una recapitulación. De Hechos 1 a Hechos 5, ¿quién eran los que se encargaban de hacer grandes prodigios y señales entre el pueblo? Los apóstoles. Entonces veíamos hace una semana que... ¡Oh! No pasa nada. Veíamos en anteriores semanas que ¿por qué eran solo los apóstoles los únicos que se encargaban de esta labor? ¿Por qué eran ellos solo los que se encargaban de predicar el evangelio? ¿Acaso la congregación no podía? No, y veíamos que no era tanto que porque fuesen apóstoles, sino porque ellos ya tenían un recorrido. Ellos habían estado con el Señor y ellos habían aprendido de primera mano lo que el Señor les había enseñado. Entonces, los apóstoles ahora eran quienes estaban tirando un poco del carro. Ahora los discípulos, el resto de los discípulos es como los apóstoles cuando estaban con el Señor. El Señor Jesús estaba arrastrando, entendedme este ejemplo, estaban arrastrando de sus 12 discípulos para que el día de mañana, aquí, ellos fueran los que enseñasen al resto de los discípulos. Y ahora vemos el primero de los discípulos que empieza a hacer estas obras y señales. Estos grandes prodigios y señales ante el pueblo. La semana pasada veíamos quién era Esteban. Vemos que es un líder de la iglesia primitiva, de la iglesia del primer siglo. Es uno de esos 7 líderes que se encargaba del reparto de los alimentos. Recordamos también que los discípulos vendían todo lo que tenían, o muchos de ellos vendían todo lo que tenían para repartirlos entre todos. Y esa repartición de los alimentos, de esos bienes, se encargaban estos 7 hombres, entre ellos Esteban. El versículo 5 del capítulo 6 nos decía que Esteban era hombre lleno de fe y del Espíritu Santo. Y ahora nos está diciendo que es un hombre lleno de gracia y de poder. Vamos a analizar este gracia y poder, porque gracia podríamos pensar que es la gracia inmerecida de ser salvo, como cualquier creyente. Hemos tenido la gracia de Dios, el regalo inmerecido de la salvación por haber creído en Cristo. Pero esta gracia en concreto va mucho más allá. Esta gracia hace referencia que no se trata solo de ese regalo, sino que es las capacidades y cosas que está haciendo Esteban que son atribuidas por parte de Dios, sin ser Esteban merecedor. Todas esas obras y señales son gracias a la gracia que hay en él. No por su propia habilidad, no por su propio pensamiento, no por sus habilidades, sino por la gracia que hay en él, que Dios le ha otorgado. Y por otra parte, antes de pasar al poder, yo me ponía a pensar, y ya sabéis que yo me pongo a imaginarme los escenarios, y me pongo a ver como si fuera una película o un guión de la película, y me pongo a imaginarnos, y me ponía a pensar en Esteban, y digo, ¿pero este no es uno de los que se encarga de repartir los alimentos en la iglesia? ¿Cómo es que está haciendo grandes prodigios y señales? No es uno de los 12 apóstoles, es uno de los 7 repartidores de alimentos. Y mi pregunta sería, yo contestándome a mí mismo, ¿y qué?
¿Cuál es el problema? ¿Qué pasa? ¿Que repartir alimentos es algo que está por debajo? ¿Qué pasa? ¿Que limpiar los baños es algo indigno? No. Es una de las cosas más importantes para que la iglesia pueda tener el alimento. Hoy en día, limpiar los baños, limpiar el local es algo tan importante para que nosotros podamos estar a gusto y podamos estar cómodos. Así que desde aquí doy gracias a cada uno aprovecho, abro paréntesis, agradezco a cada una de las personas que vienen cada semana a limpiar y estoy seguro que el Señor se alegra con todo eso, al igual que nosotros. Muchas gracias. Y también aprovecho, hay una lista para que también el que no lo ha hecho todavía se pueda apuntar. Así que cierro paréntesis. Esteban es el primer discípulo que empieza a hacer estas obras y señales, que empieza a poner en práctica lo que ha creído. Es el primero que da fruto. O al menos, yo no sé lo que está fuera de la Biblia, pero al menos es el primero que está registrado que da fruto, aparte de los apóstoles, en hacer milagros y señales delante del pueblo. Y era ese poder. Pensamos que ese poder viene de parte de Esteban. Ese poder viene directamente de Dios. La Reina Valera 2020, por cierto, he cambiado la versión por testear, a ver qué tal. Estoy usando la Nueva Biblia de las Américas, por si queréis investigar. Pero la Reina Valera 2020 sí que ya nos pone que es Dios, el poder de Dios. Incluso la Nueva Versión Internacional también nos dice que viene de Dios. Pero es un añadido para que nosotros lo entendamos. El texto griego nos dice y de poder. Ese poder intuimos que no viene de Esteban. Ese poder solo y exclusivamente puede venir de parte de Dios. Porque no conocemos la historia de Esteban antes, pero sí conocemos la historia de otros discípulos antes, cuando estaban conociendo al Señor. Y podemos ponernos a pensar en Pedro, en Santiago, en fin, en cada uno de los discípulos que vemos cómo necesitaban crecer en su caminar con Cristo. Pues Esteban vemos que ahora es el primer discípulo que no forma parte de los apóstoles, que es mencionado en el libro de los Hechos por su nombre y que realiza este tipo de señales. Seguimos con el versículo 9. Ahí está. Dice, pero se levantaron algunos de la sinagoga llamada de los libertos, incluyendo tanto cireneos como alejandrinos y algunos de los de Cilicia y de Asia, y discutían con Esteban. Aquí hay que poner un poco en contexto, ¿vale? Una cosa es discutir de cambiar opiniones, decir, bueno, yo pienso que este texto quiere decir esto, y por ejemplo Steve me dice, bueno, pues yo pienso que a lo mejor visto desde la perspectiva de el Salmo 43, pues puede decir lo otro. Esto puede ser algo sano, algo constructivo, algo que edifica. Pero en este caso vamos a ver cómo no es tanto así, porque al principio nos está diciendo que se levantaron algunos de la sinagoga, incluyendo y discutían con Esteban. Se levantaron. Ya veíamos en semanas anteriores qué significaba ese acto de levantarse. Era de oposición, era de no estar de acuerdo, pero incluso aquí vamos a ver cómo es un levantamiento, un no estar de acuerdo agresivo. Y vamos a entender por qué esa agresividad. Y dice que estas personas que se levantaron eran de una sinagoga llamada de los libertos. Esto no es una sinagoga carismática de la antigua Judea, no se trata nada de eso, sino que probablemente esta sinagoga estaba compuesta por personas helenistas, judíos helenistas, que tenían una cultura griega, pero no dejaban de ser judíos, su religión era el judaísmo, que estaban esclavos por el Imperio Romano. Más bien que habían estado en esclavitud por el Imperio Romano, pero que ahora son libres. Puede que fuese eso o descendientes de esclavos de romanos, pero sin dejar de ser judíos. Entonces esta sinagoga llamada de los libertos se llamaba así porque habían sido liberados de la esclavitud de Roma. Y vamos a ver cómo es paradójico incluso que al ser liberados quieren ir en contra de Esteban. Aquí hay chispa, aquí hay fuego, aquí hay
enfado, hay, podríamos decir, incluso odio en contra de Esteban. Y vamos a ver que cada una de estas partes, porque dice que estas personas que iban en contra de Esteban eran de cireneos, alejandrinos, que venían de Cilicia y de Asia. Son 4 lugares helenistas, es decir, que reafirma lo que estaba diciendo de que esta sinagoga era de judíos helenistas. Es más, hay que decir que esta Asia que nos viene aquí no es todo Asia que nosotros conocemos, sino que se refería a una ciudad romana que hoy en día la conocemos como Turquía, ¿vale? ¿Conocemos Turquía? Ya no sabemos si sabemos ubicarlo, pero por lo menos sabemos que existe, ¿vale? Pues nos está diciendo que Cirene, que está en el norte de África, que Alejandría, que está en Egipto, Cilicia, que está en Asia Menor, y Asia, que probablemente es la actual Turquía, son las personas, vienen de estos lugares, estas personas que van en contra de Esteban. Y afirmando de nuevo que todos ellos eran judíos helenistas. Esto es importante y vamos a entender por qué. Porque Esteban, ¿de dónde era? También helenista. Era judío helenista. Entonces aquí hay mucho más roce del que nosotros nos pensamos. Seguimos adelante. Y dice, pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Estaba hablando de Esteban. Entonces, en secreto, persuadieron a algunos hombres para que dijeran, le hemos oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Lo que el griego quiere decir literalmente es, en el primer versículo, en el versículo 10, es que no eran capaces de oponerse. No es simplemente que no podían resistir a la sabiduría, sino que no podían oponerse a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. No tenían argumentos, no tenían cómo rebatir las palabras de Esteban. Por eso, dice, entonces, por no tener nada con qué rebatirlo, en secreto persuadieron a algunos hombres para que dijeran que estaba blasfemando. Y estaba blasfemando sobre 2 cosas. Contra Moisés y contra Dios. Contra Moisés, contra la ley, y contra Dios, contra el templo. Vamos a verlo un poquito más adelante. La sabiduría que salía por la boca de Esteban no era de él mismo, sino del Espíritu que moraba en él, del Espíritu Santo de Dios. Al no ser capaces de oponerse, al no tener ninguna herramienta para rebatir a Esteban, a esa inteligencia que estaba superior a todos ellos, decidieron dar falso testimonio contra Esteban. En vez de rendirse ante el Evangelio de Cristo, ante las buenas noticias de que el reino de Dios se ha acercado en la persona de Jesucristo, prefieren dar el dominio de sus pensamientos y de sus actos a la soberbia, por haberlos dejado sin argumento, al odio en contra de lo que ellos creen que es verdad, y a la mentira para salirse con la suya y vengarse de alguna manera de Esteban. Y Esteban iba pacíficamente. Él no quería ir a hacer daño, solo mostraba las buenas noticias del Evangelio. El versículo 12. Y alborotaron al pueblo, estos de la sinagoga de los libertos, y alborotaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas, y cayendo sobre él, lo arrebataron y lo trajeron en presencia del concilio. Y alborotaron al pueblo, o sea, no se quedaron ellos solo tranquilos, sino que divulgaron ese falso testimonio a todo el pueblo, a los ancianos y a los escribas. Y cayendo sobre él, si vemos esa imagen de cayendo, es como se abalanzaban hacia Esteban. Era una forma agresiva de poder ir hacia él. Dice que lo arrebataron. Arrebatarlo es como si lo cogieran de repente y se lo llevasen. Como que está aquí, ¡pum! Y se lo llevan, ya no está. Pues de esa manera tan rápida, tan agresiva, tan cruel fueron a por Esteban. Y se lo llevaron delante del concilio. ¿Nos suena esta imagen a algo? ¿Qué pasó con el Señor Jesús? Levantaron falso testimonio contra él
y se lo llevaron. Corrompieron todo el pueblo. Y todo el pueblo que lo alababa y le decía, Hosana, Hosana el que viene en el nombre de Dios, en este momento que los habían contaminado delante del juicio, le estaban diciendo, crucifícalo, crucifícalo. En este momento, Esteban estaba viviendo en sus propias carnes lo que el Señor Jesús había experimentado, que injustamente lo apresaron para juzgarlo y lo llevaron ante el concilio. El mismo concilio que capítulos antes veíamos cómo lo llevaron también Pedro y Juan, a Pedro y a Juan. Y poquitos capítulos después vemos que también llevaron al resto de los apóstoles. Y ahora el primero de los discípulos, que no tiene nada que ver con los apóstoles, también es llevado ante el concilio. Seguir a Cristo no es fácil. Seguir a Jesús no es nada fácil, porque las oposiciones vienen. El Señor no nos ha dicho que nos librará de estas situaciones, pero que estará con nosotros. Esteban no estaba solo en este momento. Esteban estaba acompañado por el Padre, por el Hijo y por el Espíritu Santo. La Trinidad estaba juntamente con Esteban y no lo dejó solo en ningún momento. Y podemos ver que en siguiente versículo dice, y presentaron testigos falsos, ya lo íbamos viendo en estos versículos anteriores, que dijeron, este hombre continuamente habla en contra de este lugar santo, hablando del templo, y de la ley. ¿Recordamos antes? Contra Dios y contra Moisés. Porque le hemos oído decir que este Nazareno, Jesús, destruirá este lugar y cambiará las tradiciones que Moisés nos legó, nos entregó. Con tal de salirse con la cuenta, ellos decidieron contaminar a todo el mundo. Y ellos que defendían tanto la ley, tanto a Moisés, estén quebrantando uno de los 10 mandamientos. ¿Cuál pensáis que es ese mandamiento que están quebrantando? Levantar falso testimonio. El 9º de los mandamientos. Prefieren destruir la ley, porque la ley estaba resumida en esos 10 mandamientos. Y esa ley está resumida en amar a Dios sobre todas las cosas y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y de ahí pues se iba ampliando y todas las leyes que llegaron a tener los judíos y que llegan hasta el día de hoy. Pero decidieron corromper a uno de los 10 mandamientos para salirse con la suya, para salir victoriosos ante esta discusión. Y lo que le incriminaban a Esteban es que estaba blasfemando contra el templo y contra la ley. 2 blasfemias que estaban penalizadas con la muerte. Hoy no lo vamos a ver, pero ya nos lo podemos intuir que veremos en los siguientes capítulos. Porque le oímos decir que este Nazareno, Jesús, cuando está diciendo están hablando de desprecio. Este Nazareno, y además mencionando Nazaret, porque Nazaret era una población que era pequeña, que era algo insignificante. Recordamos, ¿algo bueno puede salir de Nazaret? Pues despreciando a este Nazareno, a Jesús, diciendo que destruirá este lugar. Y probablemente lo que Esteban estaría diciendo es lo que Jesús era intentar explicar lo que se estaba cumpliendo en Jesús, lo que él mismo había mencionado, porque Jesús en Juan 2 del 18 al 22 dijo, entonces los judíos reaccionaron preguntándole a Jesús, ¿qué señal puedes mostrarnos para actuar de esta manera? Y le dice el Señor Jesús a ellos, destruid este templo. Respondió Jesús, y lo levantaré de nuevo en 3 días. Tardaron 46 años en construir este templo, le estaba contestando. ¿Y tú vas a levantarlo en 3 días? Pero el templo al que se refería era su propio cuerpo. Así pues, cuando se levantó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron de lo que había dicho y creyeron la Escritura y en las palabras de Jesús. Probablemente Esteban estaría explicándoles por qué Jesús dijo eso. Y que el templo al que se estaba refiriendo no era el templo donde estaba la presencia de Dios para el pueblo judío, sino que se estaba refiriendo al propio cuerpo de Jesús.
Él era el templo verdadero, porque Él era el mismo Dios que se encarnó para salvar a la humanidad. Y probablemente esto lo tergiversaron para apresarlo. Apresaron a Jesús por este motivo. Y también están apresando a Esteban por este mismo motivo. Tergiversaron las palabras de Esteban. Y por otra parte, aquí estamos viendo el templo y probablemente con respecto a Moisés, con respecto a la ley, se estaría explicando Esteban Juan 5, 46, 47. Evidentemente, Esteban todavía no tenía el Nuevo Testamento que nosotros tenemos, pero él había aprendido directamente de los apóstoles todas estas enseñanzas. Y dice, si creyerais a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Está hablando Jesús acerca de Moisés. Pero si no creéis lo que él escribió, ¿cómo vais a creer en mis palabras? Aquí están acusando, aquí Jesús está señalando que Moisés escribió de él siglos antes, pero igualmente tergiversaron las palabras de Jesús para poder apresarlo. De igual manera han cogido a Esteban, tergiversando sus palabras para dar falso testimonio para que el pueblo estuviese en contra de él. El último versículo, y es como algo muy random, que no sabemos por qué está ahí. Es incluso una situación rara. Dice, y al fijar la mirada en él, en Esteban, todos los que estaban sentados en el concilio vieron su rostro como el rostro de un ángel. Y yo me imagino a los del concilio discutiendo, sí, porque este va en contra de Moisés y también del templo y dice que este es Jesús. Y se ponen a mirar a Esteban y ven que Esteban tiene algo diferente. Dice que su rostro es como el rostro de un ángel. Vieron su rostro como el rostro de un ángel. Yo me imagino ese momento que hay un parón. Dejan de discutir y se fijan exclusivamente en Esteban. Y Esteban no está con ese rostro porque era muy guapo. No era porque era modelo. No es porque salía en la revista Top Hombres Fuertes y Guapos. No. Era porque el Espíritu de Dios estaba en él. Era porque todo lo que declaraba con su boca era de parte de Dios mismo. Porque él se dejó utilizar por el Espíritu Santo de Dios. Y vieron que en Esteban había algo diferente. ¿Sabéis qué? Probablemente nuestra cara no brille ahora mismo. A no ser que nos echemos algún producto o seamos Edward Cullen de Crepúsculo, que se pone al sol y brilla. Pero la gente ve en nosotros algo diferente. ¿Nos han dicho alguna vez, oye, ¿qué es lo que tienes? Que eres tan diferente. Yo quiero tener lo mismo que tú. Vive alegre, vive de una manera tranquila. Y mira que te pasan cosas, ¿eh? Pero a pesar de eso, tú vives tranquilo y vives con una sonrisa. La gente se da cuenta que en nosotros hay algo diferente. Pero nosotros tenemos que contar a la gente que si hay algo diferente, que si hay algo bueno, que si hay algo de honra y gloria, es por el Espíritu Santo de Dios. Es por Cristo que dio su vida por amor a nosotros. Es porque el Padre amó tanto al mundo que ha dado a su único Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda y que tenga vida eterna. Al igual que Esteban, la gente también nos mira y ve algo diferente. Os doy un adelanto. A pesar de que veían a Esteban diferente, a pesar de que creían que era como el rostro de un ángel, decidieron ir a por él. Y lo mismo va a pasar con nosotros, si no ha pasado ya. Puede que en la sociedad en la que vivamos no nos maten. Ya estoy dando spoilers del destino de Esteban. Pero van a ir en contra de nosotros. Y nos van a tachar de muchos calificativos. De muchos. Desde feo hasta impronunciable. Van a ir en contra de nosotros. Pero nosotros tenemos que seguir firmes para que el que escuche de verdad y abra su corazón y deje el orgullo aparte, confiese por su boca y realmente
no pueda evitar las verdades bíblicas, no pueda evitar las verdades que hay en Cristo y pueda decir, no tengo cómo rebatirlo, no tengo herramientas para darle la vuelta a la tortilla. Yo quiero creer en Cristo y yo quiero ser como tú eres, que tu vida es diferente, que tu vida no es sin sentido, que tu vida tiene un propósito. Nosotros tenemos que luchar y buscar eso a pesar de la persecución. Para concluir, aquí lo he puesto resumidamente, aquí sí que lo he explicado un poquito más para que podáis entender un poco de lo que estamos hablando. Esteban no era un apóstol, no era un predicador famoso y reconocido. Ahora, hace poco fuimos a Estados Unidos y fuimos al museo de Billy Graham y era impresionante lo que ese hombre consiguió, gracias a que el Espíritu de Dios estaba con él. Es impresionante lo que sigue pasando hoy en día, gracias a lo que Dios hizo en la vida de ese hombre. Pero Esteban no era un famoso y reconocido predicador, ni alguien con gran autoridad humana. Era un servidor, era un repartidor de alimentos, líder de la iglesia, pero la gente no lo conocía. Pero estaba lleno del Espíritu Santo, lleno de fe, de gracia y de poder, no por él mismo, sino porque había entregado su vida al completo, aquel que había entregado su vida por amor a él. Por otra parte, su fidelidad le llevó al conflicto. Él no dio el brazo a torcer. Vale, está bien. Vosotros pensáis así, vale, yo ya me callo. No, él siguió defendiendo hasta el punto que no había cómo rebatir sus palabras. Su fidelidad le llevó al conflicto, a la oposición, incluso a ser víctima de mentiras y violencia. Pero en medio de todo, Esteban no pierde la calma. No responde con odio ni se defiende con agresividad. Su rostro resplandece como el de un ángel porque su vida está escondida en Dios. Y el Espíritu se hace visible en él, incluso ante sus enemigos. Muchas veces irán en contra de nosotros, pero cuando sentimos la paz del Señor, yo todavía le pido al Señor que me dé esa paz cuando conduzco, porque hay cada uno. Pero cuando mi esposa me vea que yo no me enfado, ahí es cuando habré llegado a ser santo por completo. Pero nos cuesta. Pero vemos en Esteban que fue sumiso, que fue tranquilo y que siguió defendiendo lo que él había creído. Por otra parte, hoy esta historia nos lanza una pregunta muy directa. ¿Estamos dispuestos a ser como Esteban, igual de fieles? ¿A ser llenos del Espíritu, aunque eso nos lleve al conflicto? ¿A decir la verdad con sabiduría y gracia, aunque el mundo no quiera oírla? ¿Estamos dispuestos a pasar vergüenza? ¿Estamos dispuestos a que nos tachen de locos? ¿Estamos dispuestos a que nos cataloguen como los evangelistas? Esos evangelistas, ¿estamos dispuestos a servir al Señor con todas las consecuencias? Y por último, Esteban nos muestra que no hay servicio pequeño en el reino de Dios y que una vida entregada al Espíritu Santo puede ser usada poderosamente, incluso en medio de las dificultades, incluso en medio de la oposición, incluso en medio del odio. Que cuando el mundo nos mire, puedan ver algo diferente en nosotros. No ira, no miedo, no orgullo, no prepotencia, no soberbia, altivez, todos los calificativos negativos que podáis pensaros, sino el rostro de alguien que ha estado con Jesús, que lo ha conocido y que ha entregado su vida por completo a Él. ¿Estamos dispuestos a ser como Esteban? ¿O solo vivimos un cristianismo nominal? Sí, yo soy cristiano. Hasta que pasa una dificultad. Bueno,
no sé si todo lo que me han dicho tiene sentido. ¿Estamos dispuestos? Ahí dejo la pregunta.